Buenos días, nuestro grupo está conformado por Henry Rodríguez, Fanny Serrano y Elis Arroyo. Nuestro video se trata de combinación de correspondencia. Entonces empezamos con correspondencia, luego nos vamos a iniciar combinación de correspondencia, nos vamos a cartas, luego seleccionamos destinatario. Como ya tengo mi lista existente en la base de datos de Excel, le damos a usar una lista existente. La descargamos en escritorio, base de datos, le damos a aceptar y empezamos a combinar. Empezamos por nombres, insertar campos, luego apellido, insertar apellido, luego nos vamos a cargo, insertar cargo, y luego nos vamos a dirección, insertar dirección, y luego vamos con la ciudad, insertar ciudad. Entonces continuamos insertando campo, vamos a nombre, nos paramos, damos un espacio, volvemos a insertar, damos nombre, volvemos a apellido, nos paramos ahí de ratito, damos espacio, vamos a insertar apellidos, después volvemos a documento, damos espacio, volvemos a insertar tipo de documento, después volvemos a documento, borramos el espacio que tenemos ahí, volvemos a darle, colocamos nombre de documento, después volvemos al teléfono, damos un espacio, volvemos a insertar el teléfono, después vamos a ciudad, damos un espacio, volvemos, insertamos ciudad. Listo, una vez insertamos los datos que requieren mi archivo, me da la lista previa de resultados y ahí me asesoro de que los datos sean empleados como lo requiere el archivo. Para eso despliego las flechitas, y me va a mostrar que efectivamente los datos que he insertado me han quedado ingresados de todas las personas que tenía en la base de datos de Excel. Una vez confirmada, me voy a finalizar de combinar. Si deseo incluir mis documentos, elijo la opción de incluir documentos. En caso de que tengan impresoras, de lo contrario, le doy archivo, guardar como y le doy nombre a mi archivo.